Ok, pues vamos a otra sección, ¿verdad? Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener una parte importante de estudio. ¿Sale? Ok, vamos a buscar en la Biblia, por favor, Daniel capítulo 2, ¿sí? Busquen ahí en sus Biblias, Daniel capítulo 2. Daniel 2. Y vamos al versículo 20. Vamos a ver cómo, de lo que hablábamos hace rato, de que adoramos a Dios, alabamos a Dios porque Él es el soberano del universo. Él conoce todo, todo el pasado, el presente, el futuro. Él lo conoce porque Dios no es un Dios de tiempos terrenales. Dios habita y es en un tiempo eterno. Entonces vamos a ver eso. Fíjense bien. Daniel 2, 20 y 21. Dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjense bien lo que está declarando Daniel, el profeta. Él muda tiempos y las edades. Él muda, Él cambia, Él establece tiempos y edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces fíjate bien, Daniel reconoce algo tremendo de Dios, que realmente le da todo el dominio de los tiempos, de las edades. Dios habita y tiene un tiempo eterno, no es como nosotros que somos finitos. Ok, el tema de hoy, importante. Escríbanle por ahí, ya saben, acérquense una libreta, una pluma o un lápiz y el tema de hoy se llama Los cambios de era vienen de Dios. Los cambios de era vienen de Dios. Lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Dios muda tiempos, ¿sí? Y edades. ¿Qué quiere decir? Él establece etapas en el mundo. No es el hombre, no son los imperios, no es la gente poderosa, sí, no son los gobiernos, no son los sistemas. Es Dios el que establece cada era. Y podemos ver desde la historia de la humanidad, ¿verdad? Cualquiera que conozca la historia universal va a ver cómo ha habido etapas. La muerte y resurrección de Jesucristo, fíjense bien, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, ahí está una pequeña muestra donde Dios establece etapas y eras. Y hasta la fecha, todo mundo dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay gente por ahí que quiere meter filosofías raras y dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. No es así. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo en el mundo entero. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo vino a establecer una era increíble. Pero bueno, los cambios de era vienen de Dios. Él es el que los establece. Vamos a ver esto. Dios lleva, fíjate bien lo que te digo, Dios lleva el calendario y el reloj del mundo. No es el mundo. No son las personas, no son los sistemas, es Dios el que lleva el calendario del mundo y Él dice, ok, estamos en esta etapa, en esta era. Creo que es bueno, creo que es tiempo, en su sabiduría eterna, es tiempo de cambiar de etapa, es tiempo de cambiar de era, es tiempo de mudar edades. Entonces Dios dice, es tiempo de quitar reyes, de quitar dominios, de poner dominios. Es Él. Entonces, es Dios mismo el que lleva el calendario y el reloj. Es más, repite ahí donde estás conmigo, escuchando, di, Dios es soberano y tiene el calendario y el reloj del mundo. Muy bien. Vamos al punto 1. Fíjense bien, vamos a entrar en materia. Eventos mundiales provocan cambios de eras. Fíjense, cuando hablamos de que hay un cambio de era, es porque hubieron cosas relevantes en el mundo entero y cambiaron las eras, ¿sí? Cambiaron los tiempos, algo cambió dentro de la dinámica del mundo. Desde los sistemas económicos, sociales, civiles, familiares, y entonces vemos que hay un cambio, algo trastornó. Fíjate,
Te voy a poner unos pequeños ejemplos de los de más a nuestra era, a nuestro tiempo. Por ejemplo, las independencias de los países en los años 1700, 1800, las independencias de los países trajeron un cambio de era al mundo. Sí, Europa y Asia tenían los reinos más fuertes, pero ¿qué pasa? Los países de América empiezan a independizarse y empieza a haber una era diferente, una etapa diferente. Los países de África empiezan también a independizarse, a ser autónomos. Los países de Oceanía empiezan también a independizarse. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de era. Entonces todo cambió. Ahora empieza la democracia, la esclavitud empieza a ser echada a un lado, la esclavitud del ser humano y toda esa prepotencia, violencia, injusticia, y comienza una nueva era, una era de libertad, ¿verdad? Es un ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo más. La Primera Guerra Mundial. Ya los países en independencia inicia una guerra mundial. ¿Qué quiere decir? Que todos los países del mundo tuvieron una guerra, ¿sí? En los años 30. Fue una guerra donde participaron todos los países y esto vino a trastornar el mundo entero y cambió una era más. Hubieron cambios, formas dentro de los gobiernos del mundo y asimismo la sociedad va direccionándose hacia los cambios de la era. Y en ellos están implícitos tú y yo, o nuestros abuelos tal vez, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, sí, fue una guerra realmente fuerte. Fue una guerra realmente donde ya las potencias bélicas se establecieron ya más fuertes, donde un tipo llamado Hitler quería adueñarse y empoderarse del mundo completo, ¿verdad? Y pareciera como que todo esto lo provoca el hombre, ¿verdad? Y de esa guerra surgen varios países, ¿verdad? También la institución de Israel como nación, que es fruto de esa guerra. Ahí podemos ver cómo realmente la guerra o los eventos fuertes, Dios los permite. Dios no los provoca y no los hace, solo los permite. ¿Por qué? Porque pareciera como que el hombre, como hablando de Hitler, como que él estaba haciendo ahí un trastorno mundial, pero no, simplemente para Dios son instrumentos para que Él establezca las edades y las eras. De eso estamos hablando hoy. Entonces, hay grandes cosas, hablando ya de nuestra era, sí, ya de los que estamos ahorita vivos, digamos así todavía, ¿qué pasa? Los grandes cambios en la economía. Aquí, más que reinos, poder a la fuerza, ya más bien es economía. Los grandes cambios en la economía, los países que dominan económicamente. Los países que dominan económicamente, los países más ricos, son los que establecen políticas y lineamientos internacionales. Y esto nos provoca que haya cambios de eras. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Qué pasa? Miren, ahorita lo que puede cambiar la era es la economía. No son guerras. Es más, no es el contagio de moda. No es eso. Eso va a pasar. Si quieres se alarga poquito, si quieres se acorta, lo que sea, lo que Dios tenga en su voluntad soberana, pero lo que va a cambiar la era es el aspecto económico, ¿sí? La desmonetización podría ser. Ya no se use dinero en billete y en moneda, sino se use dinero electrónico, desmonetización. Situaciones de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Ahora puedes ver las grandes potencias económicas. ¿Qué pasa? Están trastornadas. No sabemos en qué va a terminar todo, pero los gobiernos, aquellos que dominan, es a través de la economía. Entonces podemos ver que los eventos mundiales provocan cambios de era. Y creo que ahorita estamos viviendo un evento mundial, porque la economía está siendo trastornada y va a provocar un cambio de era. Desde ahorita pónganse muy expectantes. Estamos en la transición de un cambio de era. Vamos al punto 2. Fíjense bien, vamos a ir entrando poco a poco en materia. Punto 2, ahí mismo se hace en Daniel. Es más, ponle un separadorcito porque vamos a leer un texto más, 2 más de Daniel. Vamos al capítulo 12. Dios le da en el capítulo 12 a Daniel la profecía de los últimos tiempos. Daniel era un profeta, fue uno de los profetas principales para los últimos tiempos. Juan y Daniel y algunos otros profetas, pero Daniel es importante. Capítulo 12, versículo 4.
Dice así, estamos en el punto 2. En 2 eventos están implícitas las eras. 2 eventos. O sea, hay muchas eras, pero esas eras, esas divisiones de era están metidas en 2 eventos grandes. El primero es este. Pero vamos a leer primero Daniel. Daniel 12:4. Dice así. Pero tú, Daniel, está hablando Dios a él, está dando la profecía de los últimos tiempos. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta el tiempo de qué? Del fin. Muy bien. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ok? Fíjate bien, Dios le da a Daniel, no voy a leer más, pero Dios le da a Daniel, le da una señal de últimos tiempos. ¿Qué le dice? Cierra el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Y le da 2 señales. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando habla de correrán de aquí para allá, ¿qué? Habla de movimiento de gente, habla de velocidad de información, velocidad de traslado de personas, el tiempo más acelerado, ¿sí? Entonces, en el tiempo de Daniel no existía ni siquiera ni coches, ni camiones, ni aviones, ni nada. Lo más rápido tal vez era, para trasladar humanos, era un carruaje del rey, del mejor imperio, que llevara una velocidad, no sé, de 60, 70 kilómetros por hora tal vez. Pero ¿qué pasa ahora? Un avión. Los aviones supersónicos que sobrepasan la velocidad del sonido, ¿verdad? Ahora se trasladan de un lado a otro, y ni digamos los viajes espaciales. Pero ¿a qué voy? Dios le dice a Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Y creo que en este tiempo muchos están corriendo en todo, tanto en información como en traslado de sus personas. Y hay mucha gente, hay mucho movimiento, hay mucho traslado. Entonces, estamos hablando de que 2 eventos, en 2 grandes eventos, están implícitas todas las eras, bueno, no todas, sino las eras más principales de la humanidad. Y el primer evento es el que les dije hace rato, la muerte y resurrección de Cristo. Este evento inició una era, una gran era en la cual están implícitas otras eras, ¿verdad? Donde sucedieron cambios de vida, cambios de formatos, dinámicas sociales y varias cosas. Entonces la primera es la muerte y resurrección de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Ahorita estamos en el año 2020, ¿qué? Después de Cristo. ¿Sí? Así que cuando alguien te diga, en el año 2020 de nuestra era, dile, no, 2020 después de Cristo. Y te platica alguien de historia, ¿no? Fíjate que en el año 500, ¿sí? En el año 500, antes de nuestra era, le dices, no, 500 antes de Cristo. Porque Jesucristo vino a establecer una era. La segunda era es la que acabamos de leer aquí. Estoy hablando de grandes eras, donde están metidas pequeños cambios de tiempos, como el que estamos por vivir en este momento, en estos meses. El segundo evento es el que dijo Daniel, ¿sí? ¿Qué dijo? La ciencia se aumentaría. Y quiero decirte que si tú te vas al año 1899 hacia atrás, no sé cuántos cambios de ciencia relevantes veas. ¿Sí? Si te vienes del año 1900 después de Cristo hacia adelante, vas a ver cómo el cambio de tecnología, la tecnología en los 60s, en los 70s, en los 80s comienza ya en las computadoras, en los 90s comienza más, en los 2000 la comunicación, y podemos hablarte que en el 2020 la tecnología está muy avanzada, y lo que dijo Daniel fue que en los últimos tiempos, que en el tiempo del fin, la ciencia se aumentaría. Entonces otro evento grande que sucede para que las eras vayan cambiando es el aumento de la tecnología. Veamos cómo en menos de 100 años revolucionó la tecnología a miles y miles de %. Porque durante 3,000, 4,000 años atrás no había tecnología. ¿Sí me explico? Entonces veamos cómo son dos esferas gigantes.
Sí, dos esferas gigantes. La tecnología revolucionó al mundo y sigue avanzando de una forma increíble. Y muchos utilizan la tecnología y la ciencia, el aumento de la ciencia, ¿verdad? El aumento de la ciencia para dañar, el aumento de la ciencia para distraer, el aumento de la ciencia para dominar. Y cada día, fíjate bien lo que te voy a decir ahorita. Fíjate, cada día, con el aumento de la ciencia y la tecnología, se crea una red inminente en la cual tú y yo estamos metidos, implícitos. Y es una red tecnológica electrónica en la cual no podemos quedarnos fuera. ¿Sí? Tan solo el internet le llega a todo el mundo. Tan solo todo el mundo tiene Face, todo el mundo tiene alguna otra red social. Tan solo todo el mundo empieza a utilizar el dinero electrónico. Tan solo todo el mundo está ya registrado con la clave única y rollos electrónicos, tecnológicos en los cuales tú ya estás inmerso. Y todo nos está llevando a una red. Estamos dentro de una red. Los países de primer mundo, ¿sí? Todo está en el sistema. Todo está en el sistema. Si tuvo una multa a alguien hace 10 años porque se pasó un alto o estaba en estado de ebriedad, se meten a la máquina y hace 25 años tú tuviste. Espérame, o sea, sí, todo está controlado. Sabemos perfectamente todo tu historial. Y cada día será más fuerte esa red. Pero cambiemos de punto. Vamos viendo cómo Dios es el Dios que va provocando los cambios de era. Ahí mismo, ¿sí? Vamos a ver, estamos en Daniel. Fíjense bien, ahí mismo en Daniel leímos el primer versículo. El primer versículo me refiero a 2:20. Daniel 2:20. El punto 3 dice así: esta situación mundial, ¿de qué estoy hablando? De la que estamos viviendo ahorita. Ahorita. ¿Sí? Ahorita, en mayo de 2020, el mundo entero está viviendo una situación global. Y el mundo entero será trastornado por la situación que estamos viviendo. Entonces el punto 3 dice: esta situación mundial iniciará otra era. Escúchenme, aquí empieza lo interesante. Estamos por comenzar una nueva era en los mecanismos, sistemas y controles mundiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo trastornada la economía. Acuérdate, los reyes, ahorita los reyes, aquellos que dominan, son los gobiernos que tienen una economía bastante fuerte. Y podríamos decir algunos nombres. Entonces, dice la palabra de Dios que Él quita reyes y pone reyes. Él muda tiempos, Él cambia edades. Y para cambiar edades, para quitar reyes y para poner reyes, tiene que ser el mundo trastornado y comienza una nueva era. ¿Amén? ¿Están conmigo? Gracias. Ya saben, el café. Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces, seguramente habrá cambios. Dile a tu compañero que tienes a un lado ahí, donde estás, escuchando, dile, va a haber cambios. Es más, dile así, no te asustes, pero va a haber cambios mundiales. Estamos entrando en una nueva era, mis amigos, amados. Estamos entrando en una era. Te voy a decir una cosa, el asunto de salud y de muerte, de los contagios, si vemos en aspectos porcentuales, por ciudad y por país, son mínimos. Son del 0,00.1. O sea, no son como las otras enfermedades contagiosas de otras épocas, donde el 33% de la humanidad pereció. Realmente el asunto de salud y el asunto de contagio se va a resolver. Yo no sé por qué han tardado tanto en sacar la vacuna, pero va a salir. Y se va a resolver esto. Lo que nos tiene que tener expectantes, ¿sí? Lo que nos tiene que tener expectantes es el asunto económico. ¿Quién va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Porque el asunto de enfermedad y de salud es solamente la causa de que la economía quede como va a quedar. Y va a quedar como Dios tenga en su plan eterno para la tierra. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. El poder dominante de las naciones, el poder dominar a otros
siempre ha sido el objetivo, el ente de las naciones y de las personas. El dominar, el empoderarte a otros y más empoderarte hacia otras naciones, a otros países. Y muchas veces personas como el que acabamos de hablar, como Hitler, ¿sí? El tristemente célebre Hitler. Entonces, ¿qué pasa? Quiso dominar el mundo completo. ¿Por qué? Porque por lo general el ser humano tiene cosas en su interior y quiere dominar, quiere tener el poder, quiere ser el que diga cómo, el que ordene, tanto en lo pequeño como en lo grande. Entonces, en esta etapa que yo te digo que estamos por empezar una nueva era, escúchame bien, está la transición de una era, es porque debemos estar expectantes, ¿sí? Y el poder dominante, vamos a ver quién queda dominando, porque hasta el día de hoy, o hasta hace unos meses atrás, tú sabías cuáles son las naciones más poderosas en la economía, ¿sí? Y más que en armamento, en la economía, en el dinero. Pero bueno, vamos al punto 4. Ahora voy a entrar ya en algo importante, en algo más espiritual, en algo que te va a alimentar, en algo que te va a llevar a tomar decisiones. Punto 4. Dice así: debemos ser conocedores de las eras, ¿sí? Por favor, a quien tengas cerca, dile, debes de ser conocedor de la era que vas a vivir. Así dile. ¿Ok? Debemos de ser, punto 4, conocedores de las eras. Daniel, pues te dije que no te movieras de Daniel, 6:3. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Quién era ese varón? Dice así 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Está hablando de la organización del imperio persa. Sí, el reino persa, bajo el poder del rey Darío. Hace una semana vimos la entrevista de Darío con Daniel, ¿verdad? El rey Darío, el rey persa tenía su organización sátrapas y gobernadores. Y entre ellos estaba Daniel. ¿Ok? Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! ¿Quién era Daniel? Daniel era una persona del pueblo de Dios. Era un verdadero obediente de Dios. Lo puedes leer en el libro de Daniel, es un libro muy interesante. Él obedecía a Dios. Y cuando ven que él tiene gracia, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, los demás, gobernadores, sátrapas y como siempre la envidia, que quisieron ponerle el pie para que cayera y deshacerse de él. Y ya saben, de aquí se deriva lo del asunto del foso de los leones, ¿verdad? Le ponen un 4 a Daniel, ¿pero por qué? Porque en Daniel existía, ¿sí?, un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Escúchame bien. Debemos ser conocedores de las eras. Daniel era un conocedor. Pero te voy a decir una cosa. Dios, tú también puedes ser conocedor. ¿Por qué? Porque en Daniel había un espíritu superior y en ti está y habita el Espíritu Santo. Entonces tú puedes conocer. Tú puedes discernir la era que estás viviendo y la era que viene. Si andamos distraídos con tanto teléfono y tanta comunicación y andas de un lado a otro, como dijo Daniel, correrán muchos de aquí para allá y andas por otro lado y no disiernes los tiempos y no conoces las eras, es porque no quieres. Porque el espíritu que habitaba en Daniel habita ahora en ti, porque tú tienes el Espíritu Santo dentro. Entonces tú puedes discernir. Si nos tranquilizamos un poco y nos detenemos y nos ponemos a pensar, vas a discernir cómo este tiempo es trascendente en los meses y años que vendrán. Entonces, ¿qué pasa, amados y amigos? Dios nos ha dado el discernimiento. Mira, no lo busques, pero en Juan 14:26, Jesús dijo que nos dejaría el Espíritu, el cual nos consolaría, el cual nos enseñaría todas las cosas. Apúntalo si quieres, Juan 14:26.
Sí, dice, yo les dejaré el Espíritu, el cual les va a consolar, o sea, el cual los va a abrazar, el cual los va a sanar, el cual los va a curar de todas sus heridas, sí, pero también les va a enseñar las cosas. Y tú quieres enseñar al niño y el niño va corriendo para allá y dices, oye, mira, es que te quiero explicar algo, y cuando vienes ya se regresó el niño, oye, ven, lo que pasa es que te quiero explicar algo, quiero decirte algo, quiero enseñarte algo. Y a veces me imagino que Dios está así con la iglesia o con sus hijos, dice, oye, perdón, ok, hasta que el niño se cae y ya llega llorando, es que te quería decir eso, que allí había un bordo y que te ibas a caer, pero como no me escuchas y vas y vienes, entonces, hermanos, amigos, fíjense bien, el Espíritu que mora en nosotros, los que hemos creído en Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, hemos recibido el Espíritu Santo y podemos discernir y podemos entender las eras y las edades. Así es que pónganse en expectantes, por favor. Sí, te voy a decir una cosa. El conocer la era en que vivimos, sí, es bien importante. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir en gran manera nuestro éxito. Porque no se acaba el mundo. Mira, esto va a pasar. El mundo no se va a acabar. Volverán a recuperarse los países, las economías. Es solamente una señal fuerte de parte de Dios y es el inicio de un cambio de era de parte de Dios. Porque son los tiempos, los últimos tiempos. Como lo leímos en Daniel, son los últimos tiempos. Pero conocer la era en qué vivimos, déjate esto. Si tú conoces la era en la que estás viviendo, vas a vivir conforme a la era que estás conociendo. Eso es importante. Si yo sé la era, conozco, estamos hablando de entender, de conocer la era en que estoy viviendo, voy a vivir conforme a esa era. Y eso quiere decir que voy a tener más entendimiento que otros, voy a tener más decisiones correctas más que otros. ¿Por qué? Porque he entendido que estoy viviendo una era específica, porque Dios muda las eras y las edades, y yo voy caminando con Dios, y el Espíritu Santo me da discernimiento, y me doy cuenta de que estamos viviendo en un parteaguas para el mundo completo. ¿Pero qué? Es el Espíritu que mora dentro de mí, el Espíritu que moraba en Daniel, que le hacía ser superior en sabiduría y en conocimiento. El problema es seguir viviendo. Aquí digan ay. El problema aquí es seguir viviendo como si no conociéramos lo que estamos viviendo. Perdón, pero yo veo gente que no le cae el 20. Lo digo con respeto, porque la gente que nos está viendo y que nos va a ver en esta transmisión, sí le cae el 20. Entonces, ¿qué pasa? Parece como que la gente no ve que algo está sucediendo en el mundo entero. Y siguen viviendo normalito o peor, ¿verdad? Pero no, Dios en su soberana voluntad está trastornando el asunto para que la gente reaccione. Y quiero decirte a ti que tú sí vas a comprender, tú sí vas a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ser un conocedor de la era. Vas a decir, yo sé que estamos viviendo un tiempo especial y voy a actuar especial y voy a decidir especial y no voy a decidir tan rápido, voy a esperarme un poco para que Dios me vaya guiando. Escúchenme bien, en este tiempo requerimos con urgencia los dedos de cirugía, de cirujano, del Rey de Reyes, para que nos vaya guiando. Porque va a ser tiempo de decisiones, va a ser tiempo de fe. Vamos a ocupar sabiduría y entendimiento. Entonces eso es entender que estamos viviendo algo especial. Y los jóvenes más. Los jóvenes tienen mucho más futuro, ¿sí? Tienen mucho más que proyectos y más que pensar y que hacer. Entonces, vamos viendo que debemos de ser conocedores de las eras. Repitan conmigo ahí donde quiera que estés. Digan conmigo, a partir de hoy, seré un conocedor de mi era a través del Espíritu que mora en mí. Excelente. Y van a ver voy a terminar con el último punto. Y van a ver cómo vamos a acertar. Urge gente asertiva. Gente asertiva en todo. En comunicación, en sus proyectos, asertiva en sus decisiones. Vamos al último punto. Punto 5.
por favor. Aquí sí nos vamos a cambiar, vamos a ir a Génesis, aunque ya conocen la historia. También tuvimos esta entrevista hace 3 semanas, pero vamos a Génesis capítulo 41. Fíjate bien, Génesis capítulo 41. Punto 5, dice, los entendidos se adelantan a las eras. Importante. Aquí vamos a ver qué tan entendidos somos, estamos siendo o podemos ser. Ojo, podemos ser más entendidos. Si hoy ponemos atención en lo que Dios nos está hablando en este mensaje, creo que nos puede ir bien. No importa la era que nos toque vivir. Ok, Génesis 41, 35. José interpreta el sueño de Faraón, ya conocen parte de la historia, interpreta el sueño de Faraón. Y Faraón se impresiona, y los magos y adivinos se impresionan y dicen, esta persona, dicen ellos, este tipo, ¿qué pasa? En él habita algo muy especial, porque pudo interpretar el sueño, porque supo el futuro que viene, y todo el mundo estaba impresionado. Pero vamos a ver, Génesis 41, 35, dice así, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. ¿Qué quiere decir? Guárdenlo, que él sea el que dirija el consumo, ¿verdad? Para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Gracias a Dios por la gente que es tan ahorrativa, ¿sí? La gente que es disciplinada, la gente que siembra para poder cosechar, y la gente que maneja su dinero correctamente. Porque manejar el dinero correctamente les da la tranquilidad de poder vivir días difíciles, porque supieron manejar el dinero cuando hubo un buen tiempo. Sí, si quieres no el super tiempo de abundancia, pero hay un buen tiempo, ¿y qué hacemos? Gástalo. ¿A cuánto más? Hay otros 5,000. Pues hay que gastarlos. Vamos a la plaza, vámonos a de vacaciones. Oye, ¿por qué mejor no lo ahorramos? Ahorita todo el mundo dice, ¿por qué no ahorre? ¿Por qué no ahorre? Pero bueno, cambiemos de tema. Entonces, 41:36. Dice así, sigue hablando José. Dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra. Y Egipto y el país no perecerá de hambre. Interpreta el sueño y le da el consejo. 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¿Acaso hallaremos a alguien más? Y los demás se quedaron, pues creo que no, creo que es el único. Excelente. Y Faraón dice, pongamos a José sobre todo este proyecto. Y créeme que era un proyecto de 14 años. No era un contagio de un año, año y medio, lo que dure. Era un proyecto de 14 años que tenía que ser con disciplina, que tenía que ser con mucha fe, creyendo la palabra profética, creyendo lo que venía, haciendo grandes graneros y trabajando el proyecto. ¿Por qué? Porque ahorita va a haber dinero. Egipto era un imperio en ese tiempo, y hagan graneros grandes. Vamos a guardar todo el grano que se pueda, porque porque después va a venir otros 7 años de hambre y de muerte. Eso es lo que dice José. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el punto 5. Los entendidos se adelantan a las eras. ¿Qué tal si dice Faraón, no hombre, ¿para qué? A lo mejor de aquí a 7 años yo ya ni estoy. Hay que le toque a los que siguen. Mejor si va a venir abundancia, pues vamos a disfrutarla, ¿no? ¿Qué les parece si disfrutamos un poco más? No, los entendidos se adelantan a las eras. Faraón entendió que venía de parte de Dios un mensaje, que algo estaba estableciéndose, que algo se estaba sintiendo, que algo venía, y dijeron, vamos a prepararnos. Escúchame bien, Dios nos dará el entendimiento para ver más allá. En este tiempo, escúchame, en este tiempo, Dios nos dará el entendimiento para ver más allá, para prevenir, para actuar, para proteger. Pero ¿qué pasa? Necesitamos aquietarte un poco, conectarte con Dios, y que Él te haga sentir qué era estás viviendo y qué cosas vienen. Como José, ¿verdad? Nos encanta la historia de José.
¿Qué pasó? José lo pusieron y se adelantó a la era que venía. ¿Qué era venía? Venía una era de hambre, de pobreza y de muerte sobre el mundo entero. Pero le fue revelado. ¿No te podrá ser revelado a ti lo que viene para que vayas previniendo? ¿Para que vayas decidiendo? ¿Para que vayas protegiendo? Porque hay mucha gente que en este momento está por tomar decisiones, porque así los agarró este asunto en la toma de decisiones. ¿Y qué hago? Dicen que esto, dicen aquello, las noticias dicen lo otro y los gobiernos dicen lo otro. ¿Qué haremos? ¿Sabes qué? Dile al Señor, dame la sabiduría para entender los tiempos, las edades. Dame el discernimiento para saber qué hacer y cómo decidirlo. Lo vas a decidir bien, no te preocupes. Dios no es místico. Dios te va a llevar a una buena decisión, ¿verdad? Estamos terminando. Te voy a decir una cosa. Esto de ser entendidos en las eras es hacer a un ladito las emociones diarias. Porque a diario hay emociones diferentes. De repente se pone algo bueno, de repente se pone algo malo, de repente me informaron algo muy malo y de repente informan que a lo mejor y que lo más seguro y nadie dice la verdad. Porque no la conocen. Porque solamente la verdad absoluta la conoce el Rey soberano, el Rey de Daniel, el Rey de José, el Rey y Dios tuyo. Amén. Muy bien. Fíjate bien. Necesitamos inteligencia en este tiempo. Muchas veces hemos pedido el poder del Espíritu Santo y eso es bueno. Pero creo que ahorita, aparte de eso, debemos de pedir inteligencia. Apúntalo. Sabiduría. Prudencia, cordura. Esto también proviene de Dios. Y paciencia. 4 cosas que te llevarán a pasar esta temporada y a terminarla en éxito. Mira, Dios nos llevará a éxito. Dios nos llevará a éxito y a paz en esta temporada. Dios es bueno. Y Él es el que nos va a dar inteligencia, nos urge sabiduría, nos urge prudencia, prudentes, cordura, para no alocarnos, no hacer cosas alocadamente, ¿sí? Y paciencia, para esperar el momento exacto, que así como Dios utilizó a Daniel y le enseñó cómo su espíritu era superior, pero también le enseñó las señales del fin. Y hemos hablado de que estamos en la transición de un cambio de edad y de tiempo, porque Dios muda tiempos, muda edades, ¿sí? Muy importante, no te preocupes, vas a llegar a buen puerto, porque estás haciendo lo correcto desde ahorita, escuchando un mensaje que hable de Dios. Y hoy yo sé que a partir de hoy tú vas a pedirle al Señor eso, vas a pedirle sabiduría, vas a pedir inteligencia, porque van a seguir los proyectos, van a seguir los negocios. Tal vez cambiemos de giro, no sé, pero van a seguir, el mundo va a seguir. Aquí no se ha acabado ni se va a acabar. Es solamente una señal. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y antes de orar piensa, solamente medita, no ores, solamente cierra tus ojos y para que no te distraigas, no por otra cosa. Y piensa y di, Señor, ¿qué hay? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Así, un silencio, un ratito y piensa lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, ¿sí? Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Y vamos a orar ahora sí. Vamos a orar. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. No te preocupes. Si las cosas están estresantes, pero tú decides si te estresas o no. La palabra de Dios es nuestra columna.
recárgate allí y ahí espera.